Entonces, ¿vale? Hola, Eduardo. Sí, te digo lo que tienes. Exactamente, tienes desactivado el micro. Sí, sí, porque tienes lo de la imagen bien, pero es el micro el que está desactivado ahora mismo. Vale. Sí, y si no tampoco pasaría nada. Lo que activaría sería mis manos libres, ¿vale? Sí, es otra posibilidad. Sí, sí, dame un segundo, que lo voy a activar, ¿vale? A ver ¿Cómo se hace lo de manos libres? Si pudiese, sí. Sí, he dado al altavoz, pero no sale. Pues sí, deberías salir. Esas manos libres. Claro, habla a ver si te escucho ahora. Te escuchamos bien. Sí, buenos días. Sí. Ahora sí te escuchamos. Perfecto, pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Lo que vamos a hacer, Tan rápido. nada, estamos acostumbrados como universidad, sobre todo desde la pandemia lo notamos, que hubo otras universidades que no se adaptaron, pero nosotros estábamos totalmente adaptados ya a todo este sistema, ¿vale? Es una conferencia, la que tenemos hoy, que es sobre cómo afectan las drogas al cerebro. El ponente es un viejo conocido ya para nosotros, porque ha impartido bastantes conferencias y además en las encuestas que hacemos en todos los cursos, siempre tiene muy buenos resultados. ¿Vale? Es muy demandado por los ayuntamientos. En este caso es Pedro Alcaide y lo hemos vinculado sobre todo al ayuntamiento de Alcorcón. Es la actividad con la que hemos vinculado. Y para ello, con quien contamos hoy para que haga la presentación es con Eduardo Lano, que precisamente él tiene la experiencia de que es la concejalía la que lleva, que está vinculada a lo que sería salud pública, a consumo y a bienestar animal. Y él os va a decir unas palabras. Nada, muchísimas gracias. Efectivamente, los objetivos de la conferencia, del seminario que vais a tener ahora, pues se entroncan con los objetivos de la Concejalía de Salud Pública. Pues los ayuntamientos tenemos las competencias en prevención y promoción de la salud, y una de las unidades que tenemos en la Concejalía pues es el equipo de prevención de drogas, que está pues muy entroncado con el Centro de Tratamiento de Adicciones, ¿no? Ya llamamos adicciones, supongo que estos conceptos irán saliendo, ¿no? Porque también hay adicciones en sustancia, pero aquí estamos para ver un poquito los efectos que tienen las drogas sobre el sistema nervioso central, ¿no? Sobre el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, saldrán conceptos como dependencia o adicción, que son realmente sinónimos, ¿no? Aunque con sus condicionantes, tolerancia, abstinencia, ¿no? Entonces, hay que, simplemente por introducir, pues acordaos que una sustancia cuando actúa sobre el sistema nervioso central produce cambios sobre nuestras neuronas, liberando neurotransmisores, hace que esas neuronas alteren su funcionamiento, y esto puede producir alteraciones en la conducta, en la percepción o en el estado de ánimo de las personas, ¿no?
bueno, pues los consumos pueden dar distintos efectos, como os decía, pero hay veces que un consumo, pues cuando se hace de forma más continuada, pues puede dar lugar a una dependencia, ¿no? Aquí, bueno, pues se producen unos condicionantes distintos, además de una sustancia con acción sobre el sistema nervioso central, que es una conducta que el individuo, la persona, tiene dificultades de control, ¿vale? Pero bueno, para eso está aquí Pedro Alcaide, psicólogo, que es realmente el experto con el que os dejo, y que bueno, que le escuchéis atentamente, porque realmente no hay persona que seamos inmune a todo esto. Nuestro cerebro se compone de estas capas de una forma conceptual donde actúan las drogas y pueden hacer realmente que bueno, pues condicionar la vida de una persona a lo largo. Así que os dejo ya con Pedro y nada, que disfrutéis del seminario. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, pues nada, buenos días, muchas gracias por la introducción a ambos y nada, voy a pasar a compartir una presentación. Si decís a alguien cuando se vea, a ver, voy a incluir sonido, luego proyectaremos ahí un pequeño vídeo también. Vale. Se ve perfectamente. Genial, perfecto. Vale, pues ahí lo dejamos ya en grande. Vale, perfecto. Vale, y os cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Nos gusta que sean ponencias participativas, o sea, que no nos limitemos a escuchar solamente a mí en este caso, sino que que haya pequeños espacios, pequeños momentos para poder intervenir. Iremos eligiéndolos también en función de cómo vaya el tiempo y de cómo vayamos avanzando. Pero bueno, que sí que habrá un pequeño espacio para la participación, a lo mejor en cada bloque de 1 a 2 personas. No podemos, evidentemente, seguramente, pues si se conecta muchísima gente, no vamos a poder intervenir todos. Os dejaré luego también mi contacto para si surge alguna duda posterior que podáis preguntarme por privado. Y nada, pues a partir de aquí os cuento un poco cómo va a ser la ponencia o cómo la tenemos preparada. Vamos a hacer una pequeña introducción por conceptos. Pues un poco esto que avanzaba también el concejal respecto a algunos pequeños pues inputs conceptuales para que sepamos de qué estamos hablando. Luego entraremos en una parte de, bueno, una metáfora un poco de qué hay por arriba y qué hay por abajo de este trastorno de consumo de sustancias o de adicciones. Vamos a ver cómo funciona a nivel cerebral y químico la propia adicción, las consecuencias que tiene y las posibilidades de tratamiento. Es un poco el enfoque que le hemos dado y todo va a estar muy relacionado con un enfoque muy, muy psicológico de lo que es el consumo, de lo que es la adicción, que bueno, quizás sea un punto de vista menos conocido o no es el que está habitualmente pues más tocado en muchos sentidos. Sí que hay muchas cosas, muchos tecnicismos que se han aterrizado ya, digamos, al lenguaje de a pie y que ya empezamos a manejar en nuestro día a día, que los estudios son más accesibles, etcétera. Pero bueno, sí que creo que va a tener unas pinceladas interesantes y que os va a gustar. Yo recuerdo una ponencia, no esta, pero una ponencia que di con la UNED en la cárcel de Aranjuez, que recuerdo que me propuso Juan Pedro, ir a hablar allí sobre drogadicción. Y yo decía, madre mía, digo, en la cárcel, bueno, cuando conoces un poquito el entorno, ¿no? Pues la mayor parte de las personas que están allí son o bien por algo relacionado con drogas, o bien directamente, o bien indirectamente, o bien por consumo, o bien por tenencia, o bien por tráfico. Entonces yo decía, madre mía, ¿qué les cuento yo a este tipo de público, ¿no? Relacionado con drogas, si casi saben más que yo, ¿no? En muchas cosas. Pero bueno, es verdad que la parte psicológica, la parte de los circuitos de recompensa, la parte química, la parte de la menos común o la que menos se palpa, pues sí que resultó bastante interesante. Y de ahí pues hay un pequeño extracto, no tiene nada que ver la ponencia y el enfoque que tenía, pero sí que hay un pequeño extracto porque cayó muy bien y fue muy interesante y ya os digo, había un 80-90 presos y tuvo una acogida fantástica. Entonces, bueno, pues algunas cosas de ahí, algunas pinceladas vienen aquí también. Sin más dilación, me meto en harina y empezamos. Si en algún momento se me deja de escuchar, os pido por favor que me interrumpáis porque mientras tengo proyectada la presentación no os veo. ¿Algún ok? Con un ok me vale para saber que seguimos conectados. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues nada, vamos a entrar en la parte conceptual. Son las 10:10. Vale, entramos, yo creo que vamos bastante bien de tiempo, hasta las 11:30 es la hora aproximada de duración de la ponencia. Vale.
Bueno, como decía, vamos a entrar con la parte de concepto, vamos a empezar con esta parte. Bueno, pues lo que comentamos, ¿no? Adicción. ¿Qué es la adicción? Pues es esa necesidad de consumo, hablando de sustancias, la necesidad de consumo de una sustancia. Es una enfermedad física y es una enfermedad psicoemocional, ¿vale? Porque afecta a todos esos ámbitos. La perspectiva un poco de la ponencia también va a ir muy en el enfoque biopsicosocial, que es en el que nos centramos ahora mismo a nivel de medicina, de salud, etcétera, que es un enfoque que toca la parte biológica, es decir, la parte física, la parte más interna, digamos, del cuerpo, la parte psicológica, ¿vale? Que es todo lo que ocurre a nivel mental, y la parte social, que es ese contexto que no nos podemos olvidar, que es en el que nos desenvolvemos habitualmente, ¿vale? Entonces, la adicción afecta a la parte física, psicoemocional y también social. Bueno, tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Pues es esa necesidad que se tiene cuando se es adicto a una sustancia de consumir cantidades cada vez mayores de esa sustancia para obtener el mismo efecto. Abstinencia, bueno, pues otro concepto también bastante común y característico, que es cuando tenemos ese cambio físico o mental que se produce cuando el organismo es privado de la sustancia y la está demandando, ¿vale? Y entonces está acostumbrado a esa sustancia y de alguna forma nos lanza señales de más o menos intensidad, dependiendo de muchas variables, para decirnos, oye, necesito que me des otra vez la sustancia. Refuerzo. Este es un concepto ya más psicológico que seguramente hemos escuchado y hemos tocado en otros ámbitos, pero lo que es en la parte psicológica y en el funcionamiento un poco del aprendizaje, lo que significa es esa recompensa o beneficio para aumentar las posibilidades de que se repita un comportamiento. Eso es el concepto un poco de refuerzo. Y entonces estos refuerzos pueden ser positivos o negativos. El refuerzo positivo es cuando damos un premio por una buena conducta. Por ejemplo, una persona que está iniciando el proceso de desintoxicación de una sustancia, cuando le damos esa chapita por llevar un mes sin consumir, por ejemplo, pues eso es un reforzador positivo. Y, por ejemplo, el reforzador negativo sería quitar una consecuencia negativa. Imaginaros una persona que está internada en un tratamiento de desintoxicación y le decimos, mira, pues como va muy bien, llevas un mes sin consumir, te vamos a dejar salir 1 hora al día. Digamos que la privación de libertad, porque está en ese momento internado en un centro, pues es una circunstancia aversiva para la persona y retiramos en parte esa circunstancia aversiva. Eso es un reforzador negativo, es decir, te estoy reforzando quitándote algo que no te gusta. Y luego tenemos por otro lado los castigos, el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es cuando se inflige una consecuencia por incumplir una premisa, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de cualquier circunstancia, por ejemplo, que cuando yo te digo, mira, si tocas esto con la mano, te va a producir una descarga. La descarga es el castigo positivo. Es decir, yo te he dicho que esto no se podía tocar, tú lo has tocado, te ha producido una descarga. Es decir, ha tenido una consecuencia negativa para ti. Pero es una consecuencia que te aplico por incumplir, ¿vale? Y en el caso del castigo negativo, sería retirar algo que te gusta. Por ejemplo, la chapita del mes. Te di la chapita del mes por estar sin consumir un mes. Has vuelto a consumir, te retiro la chapita, pues ya no llevas un mes sin consumir. Te he quitado algo positivo, algo que tenías que te gustaba, algo que para ti significaba algo valioso, pues te lo retiro. Ese es el castigo negativo. Más o menos, espero que se haya entendido. Si no, no os preocupéis, que esto lo voy a mandar y la ponencia también la vais a tener luego en diferido para poder verla las veces que queráis, ¿vale? Es importante entender también estos conceptos de refuerzo y castigo porque están muy metidos dentro de todo el proceso de aprendizaje y tienen mucho que ver con lo que se produce en el circuito de recompensa y con lo que se produce con el consumo de sustancias. Bueno, homeostasis. ¿Esto qué es de la homeostasis? Esto es la forma que tenemos de llamar en salud al equilibrio natural de los sistemas. Yo, para poder funcionar como persona, pues necesito que mis sistemas estén equilibrados, que mi azúcar esté equilibrada, que mi tensión esté en su sitio, que mi ritmo cardíaco funcione como tiene que funcionar, que mis sistemas de alerta, ansiedad, miedos, etcétera, estén más o menos regulados. Todo eso genera una homeostasis, es decir, el sistema funciona de una forma equilibrada, natural, ¿vale? Y eso es muy importante cuidarlo y que no se rompa. Y veremos cómo hay ciertas circunstancias dentro del tema que vamos a hablar hoy que rompen esa homeostasis. Bueno, trastorno. ¿Qué es esto del trastorno? Pues es relacionado con sustancias, el uso problemático de una sustancia, es decir, cómo esa sustancia o ese consumo habitual está afectando a mi día a día y me está limitando y me está condicionando mi forma de vivir. Dopamina.
esto es un neurotransmisor muy conocido, el más conocido de los catecolaminérgicos, y que además es muy importante en el sistema nervioso central por las enormes funciones que tiene, como regular la conducta motora, la emotividad, la afectividad o la comunicación neuroendocrina, entre otras, ¿vale? Muy importante la dopamina. Y las neuronas, que son esas células nerviosas que permiten la comunicación de información entre las redes neuronales, que hacen al final que nuestros sistemas también se vayan diciendo las instrucciones, se vayan comunicando qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, y de alguna forma pues vayan transmitiendo la información dentro de nuestro sistema. Es la célula nerviosa por excelencia. Bueno, hasta aquí. Entiendo que más o menos lo tenemos controlado. Irán saliendo otros conceptos. Estos son algunos introductorios para poder tener un poquito cierto conocimiento de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a entrar con esta parte del iceberg de las adicciones. Es una metáfora que se utiliza en diferentes ámbitos de la psicología, de los trastornos, para explicar pues, cómo afectan determinadas circunstancias a una parte visible de nuestro día a día y de nuestro ser. Y hay una parte invisible que está debajo, por eso esa metáfora del iceberg, esa pequeñita parte que vemos por encima y ese gran fondo que tenemos bajo el mar, que no nos permite ver qué hay ahí, pero que existe y que no porque ignoremos que está, pues deja de existir o es menos importante, al revés. Al final lo que vemos, por ejemplo, en el caso de las adicciones a sustancias, pues lo que vemos por encima del iceberg es la propia adicción a la propia persona dependiente, las conductas que manifiesta derivadas de la adicción, la abstinencia, la tolerancia, la irritabilidad, todo eso es lo que vemos. Eso es lo que está por encima, lo que está en la capa superficial a nivel de la adicción. Pero por debajo, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay por debajo de ese iceberg de las adicciones. Bueno, pues por debajo de esa capa puede haber, bueno, hay una familia, evidentemente, un sistema familiar, puede ser más o menos grande, puede haber más o menos relación, puede haber mejores o peores relaciones, y todo eso influye en el devenir, en el comienzo, puede ser causa, puede ser causa de mantenimiento de ciertas adicciones. Las amistades desde muy jovencitos, que empezamos a tener ese concepto ya en la adolescencia, de ese concepto social que se desarrolla ya fuera de la familia y donde las amistades empiezan a ganar una importancia bastante elevada, pues a partir de ahí ya durante toda nuestra vida las amistades son muy importantes. Y un poco pueden marcar en ciertas personalidades, un poco más moldeables, un poco más maleables, pueden marcar el ritmo al que nos movemos también. Entonces, son muy importantes y es muy importante que las amistades que tengamos sean amistades sanas, sean amistades que puedan ayudar en un momento dado, en un caso de que haya alguna dificultad para la persona, etcétera. Ansiedad, depresión, muy comunes, son trastornos emocionales muy comunes, los trastornos de ansiedad, los trastornos de estado de ánimo, que influyen de una forma determinante en la posibilidad de iniciar, mantener o perpetuar de forma insostenible una adicción, ¿vale? La ansiedad porque despierta todos esos sistemas de alerta de una forma puede ser más o menos crónica y digamos que todos esos sistemas de alerta nos alteran, nos generan malestar, ¿vale? Y esa ansiedad a veces pues encuentra una pequeña forma de aplacarse o de estar mejor a través de ciertas sustancias, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona está muy hiperactivada, hay drogas, en este caso sustancias, que son depresoras del sistema nervioso, pues como puede ser la heroína, puede ser la marihuana, puede ser este tipo de sustancias que son más depresoras del sistema nervioso. En el caso de una persona depresiva o que tiene bajito el estado de ánimo, pues al revés, drogas excitantes como la anfetamina, como la cocaína, pues pueden levantarnos, o sea, despertar, digamos, a esa persona, sacarla de ese estado momentáneamente. Luego vamos a ver que todo esto es una trampa y que al final lo que me produce esa efusividad en un principio, pues luego a la larga, pues ese malestar no solamente va a seguir estando ahí, sino que va a crecer, ¿vale? Bueno, motivaciones. Las motivaciones están muy relacionadas con la adicción también, porque toca directamente, además, el sistema de la motivación, el sistema de recompensa interactúa directamente con las motivaciones y cuando una persona, digamos que va dejando escapar ciertas motivaciones y va centrando su vida en la adicción, sea por el motivo que sea el que le haya llevado a caer ahí, pues al final se hipoactiva el resto de motivaciones y centramos todo el sistema de motivación en la adicción, en la sustancia. Bueno, la comunicación es importantísima en todo en la vida, pero evidentemente cuando tenemos una persona con un trastorno de adicciones, pues hay algo en la comunicación, bien hacia sí misma, bien hacia los demás, bien social,
como fracaso social, quiero decir, que hemos fallado para que esa persona acabe encontrando en la adicción pues una solución a ciertos problemas, pues, como decimos muchas veces, ¿no? Buscamos una solución, o sea, creamos un problema grande de lo que era un problema pequeño. Buscando una solución a un problema pequeño, pues nos generamos un problema enorme, ¿no? Pues eso también en gran parte tiene que ver con la comunicación. Los límites. Las personas que tienen dificultades para poner límites, esto tiene que ver también con la impulsividad y con la falta de autocontrol. Pues personas que son incapaces de poner límites es muy probable que tengan una mayor tendencia a diferentes adicciones, entre ellas el consumo de sustancias. Rigidez, tener poca flexibilidad para encajar las cosas puede generar mucho malestar. O sea, personas que tienen una rigidez bastante potente o bastante bien establecida tienen mayores dificultades para asimilar sucesos del día a día. Y esto al final puede desembocar en un malestar que encuentre una forma de aplacarlo, el paracetamol del malestar lo encuentre en alguna sustancia pues, tóxica, en este caso adictiva. Soledad. La soledad, bueno, hay muchísimos estudios relacionados con la soledad no deseada, con la soledad no buscada, porque hablamos de soledad no buscada, ¿vale? La soledad deseada, pues al final es una soledad bueno, yo decido pasar X momentos solo en mi vida, porque creo que para mí es sano, porque creo que lo necesito, lo decido yo y ya está, no hay ningún problema. El problema es cuando la soledad es no deseada, cuando pierdo a alguien que quiero, cuando ya no tengo pareja, cuando ocurre algo, ¿vale? Que hace que yo, sin desear esa soledad, me la encuentre. Pues eso puede generar grandes dosis de malestar y ese malestar, pues acabar derivando también en un consumo problemático de sustancias. Luego, cosas que tienen que ver ya no tanto con ese contexto, sino más con cosas más internas, ¿no? De pues, el aburrimiento, la falta, tiene que también un poco que ver con la falta de motivación, la identidad. Esto tiene mucho que ver con la personalidad. El no me encuentro, no me veo, no tengo muy claro dónde voy, quién soy. Hay muchos trastornos además directamente relacionados con la personalidad en los que se abusa de sustancias. Un trastorno, quizás lo más llamativo sea el trastorno límite, pero hay otros tantos en los que las dificultades para manejarme a mí mismo acaban llevándome, digamos, a un camino fácil de decir, bueno, pues con esta sustancia me siento mejor, con esta sustancia me desinhibo, con esta sustancia me libero o me siento más cercano a lo que creo que los demás esperan de mí. Porque aquí nace uno de los problemas de la personalidad, es no me acepto como soy, entonces busco ser lo que creo que los demás esperan que sea. Y eso lo puedo conseguir a través de ciertas sustancias. Bueno, las creencias, nuestro sistema de creencias, que está compuesto por todas las experiencias, por todos los aprendizajes, por toda la educación que he ido recibiendo a lo largo de mi vida y que eso va generando pues, un mapa mental con unos valores, un sistema de valores, un sistema de creencias donde yo recibo la realidad, la interpreto en base a mis creencias y emito una respuesta, ¿vale? Pues esa respuesta, cuando mis creencias van o chocan con la realidad de una forma brusca, pues puede llevarme también a la adicción. O creer que esa adicción o que esa sustancia, dentro de ese sistema de creencias, es una respuesta adaptativa, cuando realmente no lo es. Bueno, la negación. Personas muy negativas, personas que ven todo muy oscuro, pues también puede llevar aquí, ¿no? La impulsividad, lo que decíamos, esa falta de control, pues al final también me puede derivar en trastornos de conductas adictivas. Estrés, obsesión, estrés tiene mucho que ver también con la ansiedad, con un mal manejo de esas contingencias diarias a las que estamos todos sometidos por el ritmo de vida, por el nivel, por el trabajo, por la familia, por los problemas, etcétera. Una mala canalización de eso me puede llevar a, bueno, pues para sentirme mejor o para reducir el malestar que me provoca el estrés, consumo. Obsesiones, más de lo mismo. Es un poco también de relación con la personalidad, tanto la identidad como la obsesión. Bueno, y luego, pues otras circunstancias, como la gestión del tiempo libre, tiene que ver también con el aburrimiento. El presentismo, es decir, no estar aquí, no estar en el ahora. Esto es la presencia, el sentido de presencia, el sentido de, primero me encuentro, tengo un sentido, mi vida tiene un sentido y además me encuentro aquí en el presente. No estoy ni muy atrás, que eso tiene más que ver con tendencias depresivas cuando vivo muy anclado al pasado, o muy ansioso cuando estoy continuamente anticipando el futuro. Entonces, ese presente, esa sensación de estar presente, de estar en el aquí, en el ahora, donde me encuentro, pues conseguir aterrizar ese concepto en tu día a día
también te da mucho manejo, mucho control del día a día, porque al final las cosas del pasado ya no las podemos cambiar, las cosas del futuro no las podemos, en muchos casos, anticipar, o lo que anticipamos no es lo que va a ocurrir. Tenemos una expectativa de qué va a pasar, de qué va a ocurrir, de qué va a venir. Me monto unos condicionantes, me monto una película, de alguna forma, cuando estoy anticipando el futuro. Puede ser más o menos acertada, pero es una película. Donde realmente está ocurriendo todo es aquí ahora, en este momento. Y a veces desconecto de eso. Y cuando desconecto de eso, hay mayor riesgo también de contemplar otras alternativas. Bueno, la percepción de riesgo. Esto ocurre mucho, sobre todo, en personas que tienen cierto deterioro en la parte de toma de decisiones, en la parte del juicio, etcétera, en la parte prefrontal, en esta parte del cerebro, lo que tenemos aquí en la frente, o en ciertas edades donde todavía no ha terminado de desarrollarse. Para que os hagáis una idea, el cerebro se cierra de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, con lo cual la última parte que termina cerrando el cerebro, que termina desarrollándose, es la parte frontal. Y eso, por ejemplo, en nosotros, en las personas, pues en torno a 18 o 20 años es cuando terminamos nuestro desarrollo adolescente, pasamos a ser jóvenes. Pues más o menos sobre esa edad es cuando termina el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, cuando pedimos a un adolescente de 14, 15 años que sea empático, que tome buenas decisiones, que por qué no, por qué hace esta conducta si ya es mayor y ya él tiene que saber qué es bueno y qué es malo, las conductas de riesgo, la percepción del riesgo es diferente en un adolescente, porque aunque veamos ahí pues a una chica, un chico muy desarrollado, ya con su barba, con sus cosas, pues no es un adulto, es un adolescente. Y su cerebro todavía no ha terminado de desplegar, es como una alfombra que se va desenrollando y todavía no ha terminado de desplegar la última parte, que es la corteza prefrontal. Bueno, la individualidad, ese sentimiento, ese sentido de darle sentido precisamente a la propia persona como ser único. Las personas, cada persona somos únicas en el mundo. No existen dos personas iguales a ningún nivel. Entonces, a veces el no darle a la persona su espacio para decidir qué quiere ser, cómo quiere funcionar. Cuando las personas van perdiendo ese sentido de individualidad, bien porque alguien se las pisa, bien porque alguien las anula, bien porque alguien no les deja avanzar, puede ser familia, pueden ser amigos, puede ser jefe, puede ser quien sea, perder ese sentimiento de individualidad, pues le puede llevar a un desamparo, una desesperanza, que encuentre salida también la desadicción. El autocontrol, muy relacionado con la impulsividad que hemos visto antes. Si soy muy impulsivo, tengo bajo autocontrol. Si tengo autocontrol, normalmente la impulsividad va baja. Importante tener cierto autocontrol. Pero también en ese autocontrol entender que hay cosas en nuestra vida que no vamos a poder controlar. No todo está bajo mi autocontrol. Y también esas cosas que no puedo controlar, pues porque son emocionalmente altas, porque son cosas que no dependen directamente de mí, etcétera. Todas esas cosas tenemos que intentar entender que no están bajo mi control y, por tanto, el malestar que me puedan generar, tengo que asumirlo, sin más. La frustración. Hay muchas personas que no tienen tolerancia a la frustración. Esa tolerancia a la frustración, pues puede desencadenar en un malestar intenso, y ese malestar intenso va hacia la adicción, ¿vale? Dispara también hacia ahí. La insatisfacción, también relacionada con la frustración, el no saber pedir ayuda, cuando bien por orgullo, bien porque no creo que no tengo a nadie alrededor que me pueda ayudar, bien porque me han enseñado que pedir ayuda es de débiles. O sea, son al final situaciones mal aprendidas que pueden llevar a que, si me encuentro ante un problema o empiezo a notar que empiezo a tener un problema con algo, no pida ayuda en un momento crítico que puede desencadenar más adelante en un problema, pues, de este tipo. Bueno, ceguera del futuro, pues no vivir un poco también. O sea, una cosa es no anticipar demasiado, no tener una ansiedad anticipatoria alta, no estar continuamente pensando en qué va a venir, y otra cosa es no ver 2 metros más allá de donde estoy. Eso también es importante. Y luego la toma de decisiones, muy importante, lo que hemos dicho, está aquí en la parte prefrontal. Es un circuito complejo, es un circuito altamente complejo, posiblemente de los que más nos diferencian a las personas del resto de mamíferos. Y por tanto, pues muy afectada además también por la parte del circuito de recompensa y donde actúan las drogas. Digamos que es una parte que hackean las drogas, porque ese concepto seguro que lo entiende todo el mundo. Todos sabemos lo que es un hacker, todos sabemos lo que es que nos hackeen. Bueno, pues las drogas de alguna forma hackean el sistema cerebral, y concretamente actúan sobre 3 principalmente: sobre el circuito de recompensa, el propio circuito de recompensa, que ahora explicaremos lo que es. Sobre la amígdala extendida, que es la parte, digamos, más reptiliana, más de supervivencia, y sobre la parte más compleja. O sea, actúan sobre la parte más sencilla, sobre la parte más compleja y sobre el sistema de recompensa. Y la parte más compleja es esta, donde se toma la toma de decisiones, la conciencia, la empatía, el juicio hacia los demás, hacia otros, hacia las cosas, de qué está bien, qué está mal. Todo eso se hace aquí, en la corteza prefrontal. Por eso, un golpe aquí, un accidente aquí, puede tener consecuencias fatales para el devenir de la persona a nivel de desempeño a partir de ese momento. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Contarme algo. Voy a dejar de compartir un momentito, que así os veo.
que hemos entrado ahí a tope. Venga, alguien que quiere intervenir. A ver quién es el primero o la primera que se anima. Vale, bueno, pues voy a elegir yo por ahí a alguien, a ver. Si os pongo en un compromiso, pues nada, me lo decís y ya está. Saludáis y seguimos. A ver, Cristina Navarro. Buenos días, Cristina. ¿Cristina está ahí? A ver, Cristina me ha dicho, ha puesto por el chat que va. Bueno, mientras vas y vienes, a ver Estefanía, si se anima a comentarnos algo. Estefanía Marín. Nada, Hola, buenos Estefanía. días. Buenos días, Estefanía. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Perdón Nada, perdón por el atraco. nada, no pasa nada. Nada, muy curioso todo lo que hemos visto hasta ahora y me ha parecido anecdótico lo de la corteza prefrontal, porque tenía entendido que incluso era hasta más mayores, ¿no? Que el desarrollo total de la corteza prefrontal se desarrollaba hasta casi los 30 años. ¿Puede ser o estoy equivocada? Sí, a ver, digamos que a partir de los 18 o 20 ya le podemos pedir a un joven que actúe con, digamos, con cierta perspectiva. O sea, digamos que a partir de ella sí le podemos exigir la neuroplasticidad, es decir, el desarrollo de las redes y de lo que compone todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal se extiende y puede seguir cambiando incluso con más años, más allá de los 30. O sea, realmente ahí hay una capacidad de juicio, una capacidad analítica que no tenemos con 20 años y que con 30 es diferente a la que tenemos con 40. O sea, todo ese pozo, toda esa experiencia que vamos acumulando al final va desarrollando también, ya no a nivel físico, sino a nivel cognitivo, a nivel de madurez, va influyendo sobre la corteza prefrontal. Sí, era una cosilla ahí que digo, uy, creo que me ha parecido demasiado jóvenes todavía con lo que tenía entendido, pero sí, claro, evidentemente que a esa edad ya se les puede pedir un poquito más. Sí, o sea, digamos un poco, con 14, 15 años no se les puede exigir que tengan la misma capacidad de juicio, la misma capacidad de percepción del riesgo que tiene un adulto, ¿vale? Pero ya con 18 o 20 años sí se les puede empezar a exigir eso, sobre todo pues a partir de los 20, 20 y pocos, ya por lo menos la percepción del riesgo baja. De hecho, ahí es una etapa en la que los amigos siguen siendo muy importantes, pero vuelven a acercarse a la familia, vuelven a retomar cosas que durante la adolescencia habían dejado un poquito de lado, Exacto. Sí, sí. ¿sabes? Entonces tiene que ver un poco también con eso, con ese desarrollo madurativo de la corteza prefrontal. Bueno, y del resto del cerebro, pero de la corteza prefrontal especialmente. Muchas gracias. Nada, a ti, Estefanía. Bueno, ¿alguien más que quiere intervenir? Hemos recuperado a Cristina. No la hemos recuperado. Bueno, pues voy a seguir y en la siguiente parada, pues... Ah, vale. A ver, que Cristina no puede conectar el micrófono, pero nos habla por aquí. Porque en personas adictas se pierde totalmente la voluntad por encima de valores en la familia. Sí, vale, sí, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito luego de sistémica, de familia también. Ah, que es pregunta. ¿Por qué en personas adictas se pierde totalmente la voluntad por encima de los valores en la familia? No sé si creo entender bien la pregunta. Bueno, que se pierde la voluntad es porque, por ese hackeo que os comentaba, que vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, por ese hackeo de la... No te preocupes, Cristina, creo que te he entendido. Bueno, ese hackeo, digamos, que producen las sustancias sobre el cerebro, que los engañan, que le meten alguna trampa de alguna forma, hay un momento en el que efectivamente anula la voluntad, pero no porque la persona no tenga esa voluntad, sino porque realmente se producen cambios estructurales en el cerebro. Entonces, esos cambios estructurales acaban afectando a cómo la persona percibe, a cómo la persona interpreta y a cómo la persona reacciona. Y en parte, pues es tan potente muchas veces la propia sustancia que es capaz de generar que el resto del sistema se paren. O sea, el resto de recompensas se paren, la capacidad de juicio baje,
anula de alguna forma pues toda la parte más reflexiva y más humana en cuanto a lo que al desarrollo se refiere. Y nos volvemos a ser un poco, pues una especie un poco primitiva cuando estamos muy enganchados a alguna sustancia. Porque ya es la sustancia la que maneja esos circuitos cerebrales y no la voluntad de la persona. Por tanto, la familia, ahí, volviendo a la pregunta de Cristina y metiendo a la familia en la ecuación, pues la familia es muy importante, pero dependiendo de la sustancia puede ser no más importante, sino más potente que la familia. Vale, pues vamos a continuar. Voy a seguir 10:35, vamos bastante bien. Vale, voy a meter sonido. Venga, volvemos a compartir pantalla. Y ahora pues ya de nuevo no os veo. Así que si hay algo, en algún momento me callo, me dejáis de ver, de oír, me interrumpís. Bueno, pues vamos a seguir con la parte de adicción, bloque de adicción, ¿vale? Bueno, comunicación, muy sencillo. ¿Cómo nos comunicamos las personas? Pues las personas, tenemos una persona que transmite, que habla, en este caso vamos a centrarlo un poco en el lenguaje, un transmisor lanza ese mensaje que lo recibe un receptor en forma de ondas de sonido y eso lo percibe el receptor por sus orejitas, entra a su cerebro, se procesa y da una respuesta, pues me hace reír o me hace sentir enfadado, me hace, ¿vale? Dentro de esa interpretación, pues si me han gritado, pues a lo mejor me siento enfadado o asustado, dependiendo de cómo interprete mi cerebro. Si me han hablado bien, pues me puede generar satisfacción. Si me susurras al oído algo bonito, pues me saca una sonrisilla y me sube el calor. Dependiendo del mensaje y del contenido del mismo y de la forma de llegar ese mensaje, pues el receptor lo recibe siempre de la misma manera, pero lo interpreta de forma diferente y procesa una respuesta, ¿vale? Eso es un poco cómo funcionamos las personas, así a grosso modo. Bueno, ¿cómo funcionan las neuronas? Pues las neuronas se comunican a través de unos neurotransmisores que lanzan, digamos, la neurona pues recibe una información de otra neurona. Lanza un neurotransmisor para mandar información a otra neurona diferente que es recibida por un receptor. Ese receptor lo remite a la siguiente neurona y así pues va pasando de neurona a neurona por todo el sistema, ¿vale? Esta es la forma un poco de dirigir las instrucciones, de dirigir la información dentro de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Es así muy a grosso modo también. Bueno, ¿qué ocurre con el circuito de recompensa? Bueno, pues en el circuito de recompensa, las neuronas y todo el sistema que tenemos ahí instalado, en los ganglios basales principalmente, que es donde se mueve este circuito de recompensa, pues tenemos este circuito está preparado para responder ante situaciones placenteras. Es decir, yo como algo que me encanta, como una comida que me gusta mucho. Cuando yo como esa comida que me gusta mucho, mi cerebro entiende que eso lo estoy disfrutando porque lanzo unas señales hacia arriba, dice, qué rico está esto. Entonces, los ganglios basales reciben esa información y liberan sustancias, liberan dopamina en este caso, para decirle a mi sistema de recompensa, esto me gusta y quiero que lo repita, porque me genera placer. Nuestro sistema cerebral está programado para generarnos placer y para buscar aquellas situaciones que nos devuelven placer en la vida, o sea, que nos generan placer, ¿vale? Con lo cual, yo como una comida que me gusta, lanzo dopamina y esa dopamina, pues, se reciben unos receptores que hacen que vuelva a retroalimentarse y que diga, esta comida me gusta, los espaguetis con tomate me gustan, la dorada me gusta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si es la primera vez que como dorada, eso se lanza ahí, ¿vale? Y ya me queda el recuerdo, eso se graba, como es un circuito de retroalimentación, se guarda ese recuerdo diciendo, la dorada me gusta, ¿vale? Si empiezo a comer dorada de forma habitual, pues todas las semanas como dorada, voy aprendiendo. Además, voy aprendiendo que la dorada me gusta en este punto porque me gusta más que en aquel. Si tiene un poquito de sal, mejor que si tiene un poquito menos. Si está en este punto de cocción, mejor que si está en este. Voy aprendiendo y voy generando un nuevo aprendizaje sobre el consumo de esa comida. Bueno, pues el sistema de placer, el sistema de recompensa y de placer está preparado para absorber unas cantidades concretas de neurotransmisores que se reciben en los receptores y se procesan como información, ¿vale? Esas cantidades de neurotransmisor pues son las naturales, las que están establecidas de forma natural. Cuando bebo agua, cuando hago deporte, cuando tengo sexo, cuando como, todo eso libera unas sustancias que ya están, digamos, preprogramadas de placer para decir esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Bueno,
Hasta ahí normal, ¿vale? Vamos a aplicar solamente el funcionamiento normal en esta parte. Bueno, la amígdala extendida. ¿Qué función juega aquí la amígdala extendida? Cuando echo de menos algo que me gusta, digamos que se manda una señal a la amígdala. La amígdala es el sistema más primitivo, más reptiliano, más enfocado a la supervivencia. Entonces, cuando hay algo que necesito, que echo en falta, que me amenaza, que me genera malestar, lanza señales a la amígdala que reacciona provocándonos ansiedad, irritabilidad. Ese malestar viene de la amígdala, ¿vale? Y luego aquí también participa la corteza prefrontal, que es la parte, como es la parte más avanzada, es como el empollón de la clase. Entonces, este es el que sabe, pues, qué tiene que hacer en cada momento, el que dice, oye, la mejor decisión que podemos tomar es esta, el mejor juicio que podemos hacer es aquel, ¿vale? Entonces, dice, oh, bueno, pues si la señal que me manda la amígdala de ansiedad o de malestar es porque llevo mucho tiempo sin comer, pues digo, oye, en la corteza prefrontal digo, oye, ¿qué hora es? Pues es que son las 2:30 de la tarde, pues igual deberíamos comer ya. A lo mejor por eso es por lo que la amígdala me está mandando esto y los ganglios basales me están diciendo, necesito retroalimentación. Entonces yo, como corteza prefrontal, mando una señal al cuerpo de decir, oye, búscate un sitio para comer que va siendo hora, ¿vale? Que todos los demás están un poquito desesperados. Más o menos es como funciona, ¿vale? El sistema. Bueno. ¿Qué ocurre con algunas drogas? O con la mayoría de drogas o con todas las drogas, aunque aquí ponga algunas. Yo creo que la mayoría de drogas actúan más o menos sobre los mismos sistemas, no de la misma forma, porque la intensidad varía, porque la forma de entrar y de salir varía, pero sí que atacan al mismo centro del placer y al mismo centro de recompensa. Bueno, como os decía, aquí en la parte izquierda veis la recompensa del cerebro, la vía de la dopamina, veis esas tres partes. La parte de los ganglios basales en el núcleo accumbens. Luego tenemos la amígdala extendida y en la parte más delantera la corteza prefrontal. Estos, como decíamos, son importantes para recompensas naturales como la comida, la música, la actividad sexual, que me generan ese placer. La música también, se me había olvidado, muy importante. Os he dicho el deporte, os he dicho el sexo, os he dicho la comida, la bebida, digo, natural, la sed, o sea, lo que me quita la sed, digamos. Y la música también. O sea, toda aquella actividad que me reporte placer me hace liberar un chute de dopamina que se recibe en el cerebro y que retroalimenta ese aprendizaje. Y cuando lo repito, aprendo a que eso me gusta. Ya aprendo incluso detalles de esa situación que me provocan ese placer. Bueno, ¿cómo pueden aumentar las drogas la dopamina? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy gráfico, cómo se comporta el circuito de dopamina al comer, ¿vale? Que va liberando ahí unas sustancias, unos inputs de dopamina que puede recibir tranquilamente el receptor. Sin embargo, cuando consumo cocaína, la cantidad de dopamina que se libera es bestial. Bestial. Entonces, bloquea el sistema de recepción y se queda pues toda la dopamina por ahí pululando, y al final lo que hace es hiperexcitar el sistema de recompensa. Es como, wow, esto es tan brutal que no tengo ni capacidad de absorberlo, ¿no? Me genera un placer muy bestia. Y ese placer tan bestia, si lo desde la primera vez que ocurre, ya está cambiando algo en el cerebro, porque yo recibo un input de placer que no he recibido antes ni con la comida, ni con el sexo, ni con la música, no es comparable a la cantidad de dopamina que puede liberar esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cocaína, que es un hiperexcitador, pues esa sensación se queda prendida en el cerebro y es como, uff, quiero más de esto. O sea, si cualquier otra circunstancia que me hace sentir bien me retroalimenta, esto más. Y quiero más de esto. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a generarse cambios en el cerebro, de manera que a largo plazo, otras circunstancias que me provocaban placer ya no me dan tanto placer o pueden llegar a no darme ningún placer, como el comer, como el sexo, como el deporte. Y ya lo que busco es tener la misma sensación placentera que he tenido con el consumo de droga. Y entonces, a partir de ahí, la droga es la única motivación, el único estímulo capaz de generarme ese sistema de placer. Pero vamos a más. Y aquí empiezan a entrar ya algunos conceptos que hemos hablado al principio. Tolerancia. Llega un momento cuando yo empiezo a tolerar ya este nivel tan alto de dopamina, ya no me genera placer. Ya simplemente me quita el malestar de la abstinencia. Cuando ya mi sistema de recompensa dice, oye, quiero más de esto, que esto me ha gustado, me lo ha dado y ahora no me estás dando la dosis que yo creo que me deberías dar para seguir estando en modo placer. Entonces manda señales a la amígdala para que, oye, provoca ansiedad, provoca irritabilidad, provoca mal humor, para que la persona se dé cuenta que me tiene que dar lo mío. Y a todo esto, la corteza prefrontal no sabe muy bien ni lo que está pasando. Dice, yo no entiendo nada, estoy programado para gestionar unas cosas de manera natural y lo que está pasando ahí es tan fuerte que no me entero de nada. Entonces, no reacciona, no entra al juicio, no entra a la conciencia, sobre todo en la parte donde ya vamos teniendo una cierta dependencia, ¿vale?
Y entonces, en este momento, entra la tolerancia, ya lo que hacemos es no generar placer, sino anular el malestar que me está provocando la amígdala por la falta de sustancia. Más o menos. Van por ahí los tiros. Sé que son muchos conceptos, lo intento explicar de una forma lo más llana posible, pero bueno, pues son muchos conceptos, es complicado. Pero yo creo que con las imágenes también ayudan un poquito a que se reciba un poco. Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo. Nada, son muy pocos minutitos que os va a ayudar a entender muy bien estos conceptos y a aterrizarlos. Un segundito. Vale, voy a dejar de compartir un momento porque si no, no puedo acceder. Vale, ahora. Y vuelvo a compartir. Vale, perdonad. No le he puesto el sonido al vídeo y si no, no lo vais a escuchar. No es que tenga mucho que escuchar tampoco, pero bueno, sí que le da un poquito más de... Vale, ahora sí.
Bueno, no sé si lo habéis visto antes. Es muy interesante. Yo creo que explica de una forma muy, para que cualquiera lo pueda entender, cómo funciona la adicción a una sustancia y cómo al principio pues, induce ese placer que que os he explicado, y las sensaciones son pues súper nuevas y muy placenteras, y a partir de ahí pues ya voy teniendo ansiedad por encontrarla de nuevo, ya las sensaciones que me va produciendo ya no son las mismas, ya lo que me va es apagando el malestar hasta que me veo abocado a una autodestrucción que termina en que el individuo se autodestruye. Y si no sale de ese bucle, pues morirá por una u otra circunstancia. Es así, de duro y de triste, ¿no? Bueno, no sé qué os ha parecido el vídeo. Así alguien que no haya opinado antes y quiera opinar. Veo ahí a Dori, Adoración, súper grande en la pantalla, haciendo algún gestillo. ¿Te apetece decir algo? No te escucho. Sé que estás intentando hablar y has quitado el mute, pero no te oímos. Yo por lo menos no te escucho. No, Chilamar. No, creo, quitas el mute, pero debes tener el micrófono bajito o lo que sea. No pasa nada. Si puedes en otro momento más adelante, te guarda ahí. Si no, si puedes pochar, nos escribes algo y ya está. Vale, pone por aquí Ana María, muy claro. Cristina, que está genial. Vale, perfecto. Y muy interesante, Isabel también. Perfecto. Pues nada, era un poquito para que veáis de una forma un poquito más gráfica, pues esto de lo que estamos hablando, que creo que lo explica muy bien. Vale, pues nada, vamos a seguir con la presentación. Bueno, ¿por qué engancha la sustancia? Si ya tenemos esto muy aprendido, sabemos por dónde se mueve, cómo funcionan, un poquito. Bueno, pues hay una mezcla en el origen de esto, en el origen del consumo de la droga y de la adicción. Hay pues una mezcla de factores. Por un lado están los factores biológicos y genéticos. La genética, no solamente para un poquito meter también el concepto, la genética no es solamente la herencia. Hay gente que confunde la genética con la herencia. La genética es la herencia y es la combinación genética que se produce cuando digamos que el espermatozoide entra en el óvulo y ahí se crea una nueva persona, un nuevo ser. En esa mezcla, en esa combinación genética, pues aparecen unos sistemas muy complejos, unos procesos muy complejos de recombinación genética que pueden dar lugar a información genética diferente y no por herencia, sino por la propia recombinación, ¿vale? Entonces ahí vienen factores hereditarios y hay factores propios de la propia combinación genética, mutaciones, etcétera, que dan lugar a una nueva persona a nivel genético. Y luego están los factores ambientales. Bueno, la genética y la biología, pues tiene que ver también con el sexo, con los trastornos mentales que tenga la persona, etcétera, a nivel biológico. Y los factores ambientales es todo lo que tiene que ver con el ambiente, el contexto o los diferentes contextos de una persona. Pues el hogar. Si es un hogar que ha tenido un ambiente sano, con un apego seguro, o ha habido apego inseguro, apego evitativo, apego ansioso, etcétera, que eso genera en el niño, en el adolescente, cuando ya va siendo más mayor o en el joven, acaba generando pues, unas inseguridades, una falta de habilidades sociales en ciertos aspectos, en ciertas habilidades de control, etcétera. Entonces, esos hogares caóticos y donde se han producido abusos de algún tipo, ya ni hablamos. O sea, ahí es carne de cañón. El consumo y actitud de los padres, pues evidentemente el ser ejemplificante en la vida es algo importantísimo. Entonces, aquellos hogares donde no ha habido un ejemplo y donde simplemente pues, se ha corregido a través de castigos, y por aquí vienen también lo que hemos hablado al principio de los castigos, los reforzadores, etcétera, es mucho mejor y mucho más práctico educar con reforzadores, educar con saber premiar las conductas que se hacen bien, saber recompensar las conductas que van por el sitio que nosotros queremos bien, dando un refuerzo positivo, dando algo a cambio o retirando un estímulo o algo que no les gusta, pues darles una horita más de consola, darles un pequeño lo que sea, ¿vale? Los refuerzos positivos también pueden ser
abrazos, besos, feedback, de alguna forma. O sea, no todo tiene que ver con lo material. Hay mucha parte aquí también de apego, de afecto y de todo lo que tiene que ver con dar cariño, de alguna forma. Preocuparse también es una forma de dar cariño, es una forma de reforzar positivamente. Decir, oye, ¿cómo estás hoy? ¿O qué ha pasado tal? ¿Cómo ha salido este examen? Todo ese tipo de cosas. Escuchar cuando viene alguien cercano, un familiar, una hija, un hermano, alguien y quiere hablar con nosotros en un momento porque tiene algo importante, pues en ese momento, si yo tengo algo que hacer y no es capital y puedo esperar, pues y alguien necesita que se la escuche, pues una forma también de dar un refuerzo positivo es escuchar lo que tiene que decirnos esa persona en ese momento que nos está buscando quizás de forma desesperada. Eso a veces no lo sabemos hasta que ya ocurre, pero a veces esa búsqueda es desesperada. Bueno, la influencia de compañeros, del contexto social, del contexto laboral, pues también es muy importante. La actitud de la comunidad, como pues el entorno, digamos. También hay sitios que, bueno, por desgracia, pues se abandonan en muchos aspectos y se convierten en ciertos guetos donde hay menos control, donde hay menos. Donde se abandona un poco a nivel social, pues se deja ir esa zona. Entonces, eso al final genera un caldo de cultivo muy dañino para las nuevas generaciones, sobre todo, y generaciones pues que ya no tienen acceso cultural o acceso económico a ciertos programas y a ciertas cosas, y entonces se quedan desamparados y digamos que ahí el caldo de cultivo de la adicción y de la droga, etcétera, pues crece de una forma mucho más descontrolada. Aunque esto es algo que, ojo, que ningún nivel social está exento de problemas relacionados con las adicciones y con las drogas. Unos por unos motivos, otros por otros. Es verdad que siempre lo asociamos más a contextos desfavorables, pero en los contextos favorables, en los contextos económicos medios altos, hay mucha adicción a drogas porque es accesible, porque cosa que, por ejemplo, en otros niveles, pues le cuesta a la persona la ruina económica, pues en otros niveles, pues no le cuesta la ruina económica, pero sí le cuesta la ruina personal, porque tiene dinero para pagarla, pero las consecuencias dañinas a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, son igual de duras. Y luego el pobre desempeño escolar, pues en muchos casos, adolescentes, jóvenes un poco que están en esa edad donde digamos donde decíamos antes que la corteza prefrontal pues todavía no está desarrollada del todo para poder tomar las decisiones correctas, tener esa percepción del riesgo correcta, etcétera, pues si eso lo juntamos con un cierto abandono escolar, con un cierto, pues al final se pierden esas motivaciones, se pierde ese feedback y al final pues digamos que la única diversión está pues en muchos casos en la calle, en el consumo, etcétera. Bueno. ¿Qué influye también en el consumo de la droga y en que enganche más o menos por la vía de administración? Hay, por ejemplo, bueno, hay diferentes formas de engañar al cerebro desde las diferentes drogas, ¿no? Por ejemplo, la heroína y la marihuana se disfrazan de receptor y de neurotransmisor y entonces digamos que toman esa forma, ¿vale? Entonces engañan al cerebro cuando estamos lanzando la dopamina en el circuito de recompensa, se disfrazan de una de ellas y para el cerebro es como si todo estuviera funcionando bien, pero las señales que mandan son raras, son extrañas, entonces provocan comportamientos extraños en ese circuito del cerebro, ¿vale? Y sin embargo, otras, pues como la cocaína o como las anfetaminas, lo que hacen es inundar de dopamina. Entonces, como no tenemos capacidad de recoger toda esa dopamina, pues se genera una sensación de placer tan bestia que funciona por inundación en vez de por disfraz, ¿vale? Para que lo entendamos un poco así. Luego, el consumo temprano influye mucho. O sea, evidentemente, mientras antes empecemos a consumir y más tiempo estemos consumiendo, más posibilidades hay de que la adicción se vuelva más fuerte y más aprendida, ¿vale? La disponibilidad, pues por lo que hablamos, no es lo mismo en los entornos donde la droga está accesible y a mano que donde cuesta mucho conseguirla. Pues donde cuesta más conseguirla, pues es más difícil que se produzca esa adicción o que sea tan potente. Y luego el coste. Pues las drogas más baratas tienen mayor influencia en entornos desfavorables y las drogas más caras, pues mayor influencia en entornos económicos altos, medios altos. Bueno, y también influyen los mecanismos del cerebro, todo esto que hemos explicado un poco del circuito de recompensa, y finalmente pues se produciría la adicción. Bueno, ¿por qué engancha? Como decíamos, pues esta adicción al final se convierte en una enfermedad crónica que afecta al cerebro. Y es eso, una enfermedad crónica que afecta al cerebro. No es falta de voluntad de la persona, no es porque dopa, de alguna, con la propia dopamina, dopa y hackea los sistemas cerebrales, cambia la estructura del cerebro. Ese cerebro que ha consumido ya nunca vuelve a ser el mismo cerebro que era antes de consumir, porque ha cambiado las estructuras, ha cambiado los sistemas neuronales, ha cambiado las creencias, ha cambiado cómo percibo el placer desde el momento en que consumo por primera vez. Entonces, eso no produce cambios químicos, produce cambios estructurales, químicos y estructurales, ¿vale? Con lo cual, todos esos sistemas se ven afectados y cambian definitivamente. Luego podemos revertir ciertos efectos,
para volver a generar placer donde hemos dejado de generarlo, para desintoxicar a la persona de esa sustancia y que empiece a percibir sus sistemas se limpien de alguna forma, pero hay partes del cerebro estructuralmente que quedan definitivamente cambiadas. No digo dañadas solamente, sino cambiadas. O sea, que funcionan de forma diferente a partir de ese momento. Bueno, lo caracteriza el uso continuado y sin control de sustancias nocivas. La generan muy variadas sustancias que atacan al mismo sistema de recompensa. O sea, esto es importante porque la adicción al final siempre juega dentro del circuito de recompensas. Las sustancias irán cambiando, las drogas irán evolucionando, como van evolucionando a nivel químico, como van evolucionando a diferentes niveles. Las drogas de ahora no son las de hace 50 años, pero atacan a los mismos sistemas. Y el cerebro evolutivamente no ha cambiado tanto en 50 años. Sin embargo, las drogas sí van cambiando, pero acaban disparando al mismo sistema, de una o de otra forma, ¿vale? Los factores genéticos, es importante, explican entre el 40 y el 60% de la vulnerabilidad de una persona a la adicción. Es decir, la predisposición que podemos tener a ser vulnerables a una adicción. Ahora bien, esto sería una excusa fabulosa para muchas personas para decir, ves, como genéticamente estoy predispuesto a ser vulnerable a una adicción porque he tenido personas muy vulnerables o muy adictas en mi vida, mi padre, mi hermano, no sé qué. Entonces yo ya, como tengo esa predisposición, pues no puedo hacer nada. No, no, sí se puede hacer mucho. O sea, una cosa es que haya una predisposición genética a ser vulnerable ante adicciones, bien porque nuestro sistema de toma de decisiones pues, está hipoactivado, bien porque mi sistema de recompensa solo se excita cuando recibo recompensas muy altas, por lo que sea, ¿vale? A nivel genético puedo tener esa vulnerabilidad, bien porque soy una persona muy de interiorizar los problemas y al final me hundo y exploto y necesito una solución rápida. Por lo que sea que se genere esa vulnerabilidad, los factores genéticos sí explican ese 40-60%. Ahora bien, la persona, y esto es algo que quiero destacar de forma prioritaria, la persona es agente de su cambio. La persona es agente de su vida. Agente, el sentimiento de agencia es la capacidad que tengo de gobernar mi vida, de actuar sobre las circunstancias externas o contingencias que pueden afectarme en mi vida. Esto es una contingencia al factor genético, es una contingencia que tengo que manejar. Yo sé que tengo esa predisposición porque en mi entorno hay antecedentes, voy a gestionar esa parte. Entonces voy a reforzarme a nivel de autocontrol, voy a reforzarme a nivel de motivación, voy a reforzarme a nivel de disfrute de pequeños placeres de la vida, voy a alejarme todo lo posible de los factores de riesgo que me puedan predisponer a esas adicciones. Es decir, voy a intentar controlar el entorno que me pudiera empujar ahí, ¿vale? O sea, el que hay un factor genético que me haga más vulnerable no quiere decir que tenga que acabar siendo un adicto a cualquier cosa. No, puedo manejar esa contingencia, pero me va a costar quizá más esfuerzo que una persona que no tiene esa predisposición. Bueno, pues hay que trabajarlo, ya está. Bueno, la edad o situación médica pues también influyen, evidentemente, por lo que ya hemos explicado varias veces, los adolescentes y las personas con otros trastornos mentales tienen un mayor riesgo de adicción. ¿Por qué? Sobre todo lo que hablamos, trastornos de conducta, trastornos de personalidad, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, me pueden llevar a un abuso de ciertas sustancias para evitar o minimizar el malestar que me produce ese trastorno. Por ejemplo, personas con inestabilidad en la personalidad o con trastorno de personalidad de diferentes tipos. Genera mucho malestar la interacción con los demás. Entonces, para manejar esa interacción con los demás de una forma más sencilla o ya que no tengo las habilidades y no las he desarrollado y no las estoy trabajando, poder relacionarme con los demás con cierta normalidad, meto sustancias en la ecuación. Si meto sustancias en la ecuación, es más fácil que acabe dependiendo de esas sustancias porque si no, no me sé relacionar con los demás. Ejemplo de la personalidad. Ejemplo de la conducta. Los trastornos de conducta son aquellos que me llevan a tener conductas disruptivas. Entonces, yo sé que si me tomo esta sustancia, me controlo un poco más. O bien, si me tomo esta sustancia, no me siento tan mal por estar teniendo esas conductas disruptivas. Pues empiezo a tomar la sustancia, bien para inhibirme, para bajarme un poquito, o bien para no sentirme mal, para desinhibirme de la conciencia o de mi malestar por no estar actuando correctamente. ¿Vale? Los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos tienen muy bajito el estado de ánimo, entonces podemos abusar de antidepresivos, podemos abusar de sustancias que me exciten más de la cuenta para elevar ese estado de ánimo, cuando realmente dice, bueno, hay un fármaco que a lo mejor sí hay que tomar con una cierta medida y con un control para subir un poquito de estado de ánimo y a partir de ahí lo que hay es que trabajar para salir, para remontar ese estado de ánimo, para toda esa parte que está hipoactivada en nuestro cerebro, pues que pueda resurgir de una forma natural y trabajada y consciente y agente, ¿vale? Por parte de la persona.
Bueno, y luego la gran influencia que no nos podemos olvidar de todos los contextos. Mientras más contextos de este tipo estén controlados en el entorno de una persona, o sean homeostásicos, volviendo un poco a ese equilibrio natural que hablábamos al principio de la ponencia, mientras más homeostasis haya alrededor de los contextos de la persona, más fácil es que no se encuentre en una adicción o en una sustancia una salida a ciertos problemas o a ciertos malestares, ¿vale? Entonces, en el contexto social, importantísimo, tanto a nivel de amigos como de personas conocidas, etcétera. El entorno laboral, que esté en un entorno laboral lo más cómodo posible dentro de lo que me pueda ofrecer y de los cambios que pueda tener, etcétera. Todos sabemos que hay ciertas personas que tienen muchas dificultades para cambiar de trabajo por diferentes motivos y que no se pueden permitir en este. Bueno, pues en algún momento tendré que plantearme ese cambio, tendré que plantearme una mejora o salir de ese entorno tóxico para poder, o a lo mejor es el propio entorno tóxico el que deja de serlo y ya no tengo que cambiar. Pero de alguna forma influye, ¿vale? En ese malestar que me puede generar. El económico, cuando falta dinero, problemas por todos los lados. Cuando hay mucho dinero, también muchos problemas por todos los lados. Entonces, el entorno, el contexto económico, o sea, el manejo de situaciones de conflicto, de falta de economía, si acabamos derivándolo en sustancias, acaba siendo un problema todavía mayor. Y en los entornos donde hay dinero, donde funciona el dinero, tiene que haber un control, sobre todo en las personas menores o más jóvenes, para que no se despilfarre de una forma descontrolada y se pueda, de alguna forma, despreciar el valor que tiene tener ese dinero y tirarlo en este tipo de consumos. El contexto educativo, muy importante, que se trabaje todo esto a nivel de recompensa, de placer, de tolerancia a frustración, de control de entornos, de buena comunicación, padres-centro, que todo esto tiene que fluir muy bien porque el contexto educativo es básico para el desarrollo de la persona a nivel de personalidad, porque esas personalidades y todas esas taritas, y perdona que lo diga de esa forma, pero siempre encaja muy bien y la gente lo entiende muy bien, esas taritas que vamos arrastrando de la infancia, adolescencia, juventud, primera juventud, etcétera, acaban generando luego grandes problemas, malestares, trastornos de estrés postraumático posteriores que acaban definiendo la forma de actuar a partir de ahí y de relacionarme con, en algunos casos, con las sustancias. Bueno, el contexto parental o familiar, importantísimo. La familia es un sistema y ese sistema tiene que estar en equilibrio también. O sea, tiene que haber un equilibrio de roles. No tiene que haber hijos que cojan el rol parental por suplir a uno de los padres porque esté ausente. No tiene que, cuando hay, por ejemplo, una separación, es muy normal y muy común que a veces el hijo mayor acabe asumiendo el rol parental del padre que no está o de la madre que no está porque falta esa figura y los hijos pequeños o el hijo pequeño necesita tal y acaba cargando responsabilidad al otro. Ese tipo de cosas, o sea, que haya unos roles definidos, que haya un equilibrio jerárquico, que haya una buena comunicación en ambos sentidos, de abajo arriba y de arriba abajo, pero sabiendo dónde está cada uno, eso es importantísimo. Equilibrio entre disciplina y cariño, básico. Y bueno, pues hasta aquí este bloque. Para poder coger un poquito de aire, a ver, quiero escucharos un poquito también, que me contéis algo. ¿Cómo vais? ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando? ¿Está cumpliendo vuestras expectativas? Bueno, si me permite, sí quería hacer un comentario. Claro, José Manuel, adelante. En relación el comentario que has hecho de que la persona es agente, es decir, que aunque exista cierta predisposición genética, de un 40 o un 60% que podría explicar una mayor vulnerabilidad, esto lo que está indicando en definitiva es que no estamos determinados, no estamos predeterminados por los factores genéticos. Vale, estoy bastante de acuerdo, pero sí quería matizar que aunque es muy difícil afirmar que pueda existir una predeterminación, sí que existen condicionantes tan fuertes. Tú mismo dijiste hace un rato que hay ciertas personas que son carne de cañón. Hay tantos condicionantes tan fuertes, por ejemplo, lo que has mencionado ahora mismo del entorno familiar, del contexto, que a veces yo, en mi opinión personal, es difícil diferenciar dónde está el límite entre esos condicionantes tan fuertes y una predeterminación. Es decir, aunque no solamente sean factores genéticos, el contexto social, pues sí que no te predetermina, pero te condiciona en un porcentaje muy alto, en mi opinión, ¿vale? Sin ser experto ni mucho menos,
para que acabes para tener mayor predisposición para tener algún tipo de adicción. Totalmente de acuerdo, José Manuel. Yo creo que lo has explicado con total claridad y es efectivamente eso. O sea, digamos, las predisposiciones, ya sea genética o sean ambientales son todas las que tienen que ver con los contextos, son predisposiciones. Y evidentemente, mientras más factores de riesgo añada a la ecuación, más posibilidades hay de que esa persona desarrolle un trastorno de adicción de cualquier tipo. O sea, al final de lo que se trata, o lo que quiero decir con esto, es que los factores de riesgo están, pero se pueden incrementar, atenuar o extinguir, ¿vale? Entonces, si yo como persona tengo un montón de factores de riesgo, porque tengo una casa desestructurada, un factor educativo que pasa de mí, además tengo una predisposición genética porque mis padres son consumidores, y esa predisposición genética también puede ser aprendida, vicaria, ¿vale? De aprendizaje vicario de hijos, de hijos que aprenden de padres, por esa impronta, por ese referente que tengo en mi vida que lo estoy viendo en el consumo. Si yo junto todos esos factores de riesgo, lo difícil es escaparte de ahí. Lo difícil es escaparte, efectivamente. Tú eres agente de tus decisiones, pero claro, si estás en una edad muy vulnerable y tienes un montón de factores de riesgo alrededor, es difícil que no acabes tan condicionado por esos factores que acabes consumiendo de alguna forma. Pero bueno, pues ahí como sociedad pues tenemos un papel también. Es un poco esa reflexión. Como sociedad pues tenemos un papel para intentar detectar esos casos e intentar actuar sobre ellos a nivel de otros estamentos que están para velar, pues en este caso, por la seguridad de los menores, por el bienestar de los menores y porque al final ese futuro menor consumidor o que pueda derivar en conductas delictivas o en conductas no adaptativas, pues va a generar un problema social a otras personas, al sistema de salud, etcétera, etcétera. Con lo cual es un problema de todos y todos tenemos algo que hacer ahí. Bien sea ponerlo en conocimiento de servicios sociales, bien sea ponerlo en conocimiento de policía, bien sea lo que sea, cada uno dentro de su entorno lo que pueda. Influir o hablar con las personas responsables del entorno que sea, y si es en personas más adultas, pues ofrecer ayuda, ofrecer escucha, interesarnos. De alguna forma, decir, joder, si tenemos algún tipo de cercanía con esa persona, pues intentar entender qué puede estar pasando o qué ayuda se le puede ofrecer. Vale, María tenía la mano levantada por ahí también. Hola, ¿sí se me escucha? Que no lo ¿Se te sé. escucha, María? Sí, sí. Vale, era referente a lo que estás hablando, me encanta la ponencia y en referencia a lo que estás diciendo, debo de decirte que yo debo de ser la excepción, porque yo he sido carne de cañón, hablo desde la experiencia propia. Yo me he criado en una familia muy desestructurada, que consumían, porque la familia de mi madre consumía, mi madre es alcohólica, me criaba así. Sin embargo, mi padrastro, era normal, por decirlo así. Y quizás yo, al ver todo eso, de lo que me he criado, siempre me preguntaba por qué he sido tan normal. Es decir, no he salido peor persona, me refiero a ser consumidora. Así que no sé, debo de ser la excepción. Es que como has dicho que soy carne de cañón. No, ojo con las etiquetas. A ver, cuando decimos lo de carne de cañón, queremos decir que hay más factores de riesgo que te pueden empujar a eso, ¿vale? Pero evidentemente tú has desarrollado un sentimiento de agencia de tu propia vida, que has encontrado conductas adaptativas o tu sistema de defensa ha funcionado muy bien, de forma muy autónoma, para poder encontrar respuestas adaptativas a eso que no te ha gustado. O sea, tú has observado de una forma correcta ese problema, las consecuencias de ese problema y las respuestas que han llevado a esas personas de tu entorno a esas situaciones de una forma inconsciente, seguramente, ¿eh? O sea, no te digo que te hayas para decir, a ver, mi madre y mi abuela han consumido y entonces se han autodestruido y esto ha generado un montón de problemas en el entorno. No, sino simplemente has desarrollado, porque tenemos unas emociones primarias, entre ellas el asco, la ira, el enfado. Posiblemente todo ese entorno te haya generado ese sistema de defensa, se ha desarrollado unas estrategias
fuera de ese hábito y has dicho, oye, esto no es lo que quiero en mi vida. Y tú lo has visto muy claro. Otras personas, por desgracia, pues son más vulnerables, más maleables, no lo ven tan claro, ¿vale? Pero realmente has optado por la estrategia correcta, que es esto no es lo que me gusta, esto no es lo que quiero. No me tengo que preguntar más allá de por qué yo he salido normal, sino qué estrategias he desarrollado tan buenas para no dejarme Sí, llevar por una inercia que me hubiera llevado aquí. sí, es que siempre me he preguntado eso, ¿por qué no he caído? Digo, madre mía, porque de verdad es que he visto de todo en la familia de mi madre, me refiero. He visto de todo, de verdad. Has visto de todo y de todo que no te ha gustado. Entonces, pues Exacto. has elegido un camino independiente y autónomo para dirigir tu vida hacia lo que te hubiera gustado vivir posiblemente en ese entorno y no lo que has vivido, ¿sabes? Entonces, es una circunstancia que, por desgracia, ya te digo que ocurre menos de lo esperado porque no hay tantos apoyos, pero bueno, pues es la estrategia correcta. Muy bien, María, pues gracias por compartir Muchas también. gracias. Vale, tenemos a Yanis. Yanis, no sé si te importa que avancemos un poquito y te doy paso en la siguiente. ¿O quieres intervenir ya? Bueno, Yanis, te dejo en la siguiente y... ¿Me Vale, dime, oís? dime. Sí, Sí, nada, mira, algo así muy rapidito, simplemente para comentarle a María. Yo vengo de un entorno muy parecido al de ella, ¿vale? Y no es que seamos una excepción, es que somos personas que hemos huido de eso, ¿no? Creo que muchas veces las etiquetas para muchas cosas son buenas y para otras no lo son tanto, ¿vale? Y en este caso quiero decirla como, pues eso, que somos personas con otros valores, que hemos vivido cosas muy duras y a mí siempre me dijeron que cuando era muy pequeña, porque esto me viene de la infancia, que siempre hay como dos caminos, o tiras para seguir los mismos pasos o para todo lo contrario. Y nosotros elegimos todo lo contrario. Y creo que tenemos unos valores muy, muy buenos y muy arraigados y muy fuertes que nos hacen muy especiales. muy bien, Solo eso. Yanis. Muchas gracias. Pues encantado de escuchar eso también, porque bueno, pues es señal de que a pesar de muchos casos pillarnos con unas edades muy, muy pronto, con un nivel de madurez a lo mejor que no es el necesario para poder optar por estos caminos, pues el cerebro, fíjate, en esos casos nos adaptamos tan rápido que las personas como vosotras maduráis más rápido. O sea, que eso al final o sea, por un lado está muy bien y por otro lado no es lo que os tocaba en ese momento. En ese momento lo que os tocaba es vivir despreocupada, vivir relajada, disfrutar de vuestra infancia, de vuestra adolescencia y al final lo que tenéis que desarrollar es un sistema de defensa y un sistema de adaptación mucho más maduro para poder afrontar de una forma conveniente pues esas amenazas que tenéis ahí en vuestro entorno y esa falta de referentes y esa distorsión familiar un poco que lo normal, ya os digo, que es que si la inercia va por su sitio y todos esos factores de riesgo se agrupan, pues acaban generando un problema muy gordo en la persona. Sin embargo, vosotras, pues habéis tenido que renunciar a una parte de disfrute, digamos, y habéis tenido que madurar más rápido, pero al final eso os ha convertido en personas pues mucho más fuertes en muchos otros aspectos de la vida. Bueno, seguimos. Muchas gracias, de verdad, por compartir el testimonio que es genial. Es un poco lo que se busca también con esto, que no sea monótono y que podáis participar y que podáis también compartir experiencias que siempre enriquece. Bueno, vamos a compartir pantalla de nuevo y avanzamos otro poquito. Va quedando menos. Bueno, la química de las drogas. Al final, la droga lo que desencadenan son sustancias químicas en el cerebro. Pues aquí veis un poquito, para que veáis un poco cómo van desapareciendo esos receptores de dopamina en el consumo. A la izquierda de todo veis una persona sana, que tiene ahí pues, su circuito de recompensa con sus receptores de dopamina. En la foto central veis a una persona con un mes de abstinencia en cocaína, que prácticamente no hay receptores porque están desactivados. Has soltado tanta dopamina como no has sido capaz de absorberlo, pues ha dejado de liberarlos y ha dicho, pues ya está, pues inúndame de sustancia, ¿no?
Y eso lo que hace es pues, que se desarrolle esa falta de control, esa falta de placer ante circunstancias que no sean el propio consumo de la sustancia y demás. Y a la derecha del todo, pues veis cuando lleva 4 meses de abstinencia de cocaína, que todavía los receptores de dopamina están muy bajitos. Y además veis cambios en el cerebro, veis zonas oscuras en ese cerebro, en el central y en el derecho, que no son como las que había en la persona sana. O sea, eso es lo que os digo, que hay cambios estructurales en el cerebro, que hay zonas que se apagan, zonas que se encienden, donde no estaban, ¿vale? Y eso en gran parte seguramente será por el consumo de la sustancia. Sí, que no me avanza. No me avanza y no sé por qué. Segundo. Vale. Bueno, aquí veis otro ejemplo, también persona sana, y vemos en la parte central un consumidor de metanfetamina con un meta de abstinencia de metanfetamina, actúa como la cocaína. También inunda, ¿vale? Son drogas muy excitantes, muy poderosas a nivel de excitante, y que lo que hacen es inundar de dopamina y de sensación de placer. Y en la derecha, pues el consumidor de metanfetamina con 14 meses de abstinencia que ya va recuperando esas zonas de receptores, pero fijaros, pues como es un cerebro totalmente diferente de zonas bastante oscuras, bastante dañadas, posiblemente por el consumo continuado de droga. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? La química de la droga. Pues son sustancias químicas extrañas para el cerebro que desencadenan una serie de procesos alterados, rompen la homeostasis, cambian la estructura cerebral y el cómo funcionan los circuitos neuronales, en parte lo que decíamos, o bien enmascarando los propios neurotransmisores y los propios receptores, o bien anulándolos directamente. Entonces, alteran el estado psíquico, el comportamiento, y esto ya escapa al autocontrol, ya no depende de la voluntad. Muchas veces cuando decimos que esta persona, pues es que no tiene voluntad de dejarlo, es que ya escapa la voluntad. Llega un momento que produce tal dominio sobre el circuito de recompensa del cerebro y es tan importante el circuito de recompensa del cerebro en nuestro funcionamiento que llega un momento que se anula la voluntad y ya es él el que toma el control, es la sustancia la que toma el control. Lo habéis visto yo creo que se ve muy claro en el vídeo del Nugget cómo funciona un poco esa parte, ¿no? Bueno, las drogas producen un incremento de hasta 20 veces más de liberación de dopamina, especialmente las que hablamos, las excitantes. Afectan a áreas cerebrales encargadas del control de la toma de decisiones, de la memoria, porque afectan al aprendizaje, cambian el aprendizaje, se instalan en los recuerdos, empezamos a relacionar los recuerdos con circunstancias que me han derivado en ese placer. Vosotros pensar en circunstancias que os han dado mucho placer en vuestra vida. ¿Os acordáis? Incluso en muchos casos a nivel de detalle. Pues aquí tuve esta comida que fue espectacular. Aquí fue mi primer encuentro con esta persona que fue maravilloso y que no lo voy a olvidar nunca, aunque ya no esté con esa persona, pero son como recuerdos muy potentes de situaciones que me han generado gran placer. Pues esto ocurre con la droga. Toma el control de la memoria, toma el control del aprendizaje y se queda instalado ahí en circunstancias y eventos y correlaciones que me determinan un determinado. Vamos al tabaco, por ejemplo, que es de las más flojitas, entre comillas, porque la nicotina es la droga que más rápido genera adicción y, sin embargo, es la que tiene una abstinencia más floja, digamos, más fácil de dejar con ciertos programas y con ciertas cosas, aunque todas son difíciles de dejar, pero digamos que es la menos agresiva a nivel de abstinencia. Porque genera mucha irritabilidad, tal, pero es raro que a una persona le dé un parraque fuerte por haber dejado de fumar. Puede ser, ¿no? Que la ansiedad le desborde, pero será la ansiedad o el estrés, no la abstinencia. Bueno, lo que os decía, al final se van instalando en relaciones entre el consumo y una circunstancia. Pues ya si no me fumo un cigarro después del café, pues es como no me he alimentado la comida. O si no puedo salir entre el primero y el segundo plato ya es que no me sabe mal porque ya tengo ahí la irritabilidad, tengo ahí la ansiedad, tengo esa parte del cerebro ya lanzándome señales diciendo la amígdala, oye, cuidado, que tienes que consumir ya, que si no, no te voy a dejar disfrutar la siguiente parte, ¿vale? Necesitas ese input de dopamina. Bueno, y afectan al estado psíquico de la persona, entre otras, pues producen depresión, irritabilidad, temblores, sueño, cefalea, afecciones al sueño, cefaleas o graves como la psicosis o la esquizofrenia que se pueden alterar o pueden venir derivadas de un consumo recurrente de estupefacientes, en este caso, o de drogas estimulantes. Y la psicosis pues, puede brotar en un brote psicótico alterado por un consumo de alguna sustancia que haga perder ese juicio, esa percepción de la realidad,
En el juicio también está la diferencia entre daño y no daño de una persona. Y esa capacidad de no hacer daño, de sentirme mal cuando hago daño a otra persona, también se puede anular cuando consumo grandes cantidades de determinadas drogas. Y bueno, pues esto a nivel de química. A nivel de consecuencias, pues os acordáis que hablábamos al principio del modelo biopsicosocial, donde tenemos una afección biológica, psicológica y social, es decir, a nivel de cuerpo, a nivel de mente y a nivel del entorno de la persona. Entonces, la persona adicta, pues evidentemente deja de disfrutar actividades cotidianas, como el trabajo, la familia o el ocio, va condicionando su ecosistema y cada vez vive más para y por el consumo de la droga, porque esa recompensa ya no la produce ninguna otra sustancia, con lo cual ya es un círculo vicioso. Se necesitan consumir cantidades cada vez mayores para obtener ese placer. Recuerda, esto era lo que decíamos que era la tolerancia. Todas las drogas, de forma directa o indirecta, pueden conducir a la muerte, bien por sobredosis, bien por accidentes, bien por la autodestrucción progresiva de la persona, como ocurría en el vídeo del Nugget. El aislamiento social, al final te vas quedando solo y los problemas económicos graves, porque hay que pagar todo ese consumo, pues acaban generando otros perjuicios añadidos, como igual que ocurre con la pérdida de empleo, familia o problemas legales. Y a nivel ya, digamos, más cerebral, pues hay una mayor tasa de muerte celular en el cerebro. Esto es así. Mueren más células a consecuencia del consumo de droga y eso acaba afectando también a mis capacidades, a mis capacidades de razonamiento, a mi velocidad de respuesta, a mi capacidad de reflexión. Todo eso también se ve alterado. Hay una hiperexcitabilidad en el síndrome de abstinencia, está hiperexcitado ante la falta de la sustancia. Vaivenes en los niveles de neurotransmisores disponibles en el cerebro, por lo que hemos explicado de cómo se enmascaran las drogas dentro de los sistemas de transmisión cerebral. Y cambios estructurales en el cableado cerebral que predisponen a la habituación. Pues eso que decimos que se meten en el recuerdo, que se meten en la memoria y van haciendo cambios en los hábitos y en el consumo habitual para predisponer a la persona a que ya pues, genere esas correlaciones entre el consumo. Ya no puedo salir con los amigos si no me tomo 3 cervezas, ya no puedo, y al final acabo no disfrutando circunstancias sociales si no hay un consumo elevado de determinadas sustancias. Bueno, como tratamientos, ¿qué busca un tratamiento relacionado con el consumo de drogas? Que la persona recupere el autocontrol de su vida, que vuelva a disfrutar del placer de otras circunstancias que no sean el propio consumo. Requiere un gran esfuerzo por parte del paciente y del terapeuta. Para los terapeutas es muy difícil trabajar con personas adictas porque son muy manipuladoras, son personas que les cuesta mucho reconocer los errores, son personas que en muchos casos vienen presionadas y no vienen por voluntad propia, con lo cual es muy difícil trabajar con ellas porque no hay en muchos casos no hay una voluntad propia directa y fuerte y constante para mantener esa inquietud por dejar de consumir. Las recaídas. Bueno, las recaídas, siempre hay mucho tabú alrededor de la recaída. La recaída no es un fracaso, es una señal de alarma de que hay que revisar esa intervención, que no está funcionando, que hay que darle otro enfoque o reforzar algunas cosas que igual no se han reforzado. O sea, es una alarma que no tira atrás todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, una persona que lleva 2 meses sin fumar o 2 meses sin consumir alcohol y tiene una recaída de un día, dice, no puedes empañar lo que llevas haciendo bien 2 meses. Lo que has hecho bien 2 meses, lo has hecho bien 2 meses. Has tenido un tropiezo, vas corriendo, has tropezado, te levantas y sigues corriendo. Pero vamos a ver por qué te has tropezado. Y en ese por qué, de por qué me he tropezado, vamos a corregir lo que haya que corregir y trazamos un camino paralelo. Tiras por un ramal, ¿vale? Vas a tirar por un ramal, vas a seguir corriendo, pero vas a tirar por aquí porque vamos a controlar esta contingencia que ha ocurrido y que se nos había escapado y que es la que ha hecho a lo mejor que recaigas. Bueno, hay que resolver los problemas tanto a nivel médico, psíquico y psiquiátrico como los sociales, modelo biopsicosocial, con lo cual en estos tratamientos tienen que intervenir varias personas, tiene que intervenir un psiquiatra que mande una medicación, tiene que intervenir un médico que controle los sistemas de la persona y tiene que intervenir un psicólogo que ayude con terapia a modificar ciertos patrones y ciertas conductas que se han convertido en problema o que han quedado asociadas al consumo de la droga. Y a reparar muchos de los contextos que han quedado dañados a nivel de relación también, de interacción. Los tratamientos tienen que ser individualizados y normalmente tienen que conllevar una combinación de medicamentos y terapia conductual para poder modificar en todos los ámbitos el comportamiento de la persona o la relación de la persona con la adicción.
Bueno, hay varios estadios cuando hablamos de modificar la conducta de una persona con un trastorno de adicciones. La precontemplación sería ese estado en el que la persona ni siquiera reconoce que tiene un problema. Esto estamos arriba del todo, es circular, ¿vale? La precontemplación, la persona ni reconoce que tiene un problema. En la contemplación empieza a reconocer que tiene un problema, pero todavía ni se plantea el cambio. Es, bueno, sí, fumo, pero fumo porque me gusta, fumo porque lo disfruto, fumo porque me quita el estrés. Bueno, te rebaja la ansiedad que te provoca, pero no te quita el estrés. Pero bueno, la contemplación empieza a verlo. La preparación para el cambio o determinación sería cuando la persona empieza, por ejemplo, a reducir el consumo. Ya dice, hostia, pues sí que voy a tener que dejarlo porque me está afectando a esto, porque me noto una tos feísima, porque me huele fatal el aliento, porque me estoy gastando todo el dinero, por lo que sea, ¿vale? Entonces, ya hay una determinación, empiezo a reducir empiezo a tomar actitudes hacia el cambio, ¿vale? Luego, la acción o cambio sería ya el momento en el que rompo con la adicción, ¿vale? En el que me planteo ya el cambio, es decir, me voy a desintoxicar. Ya he reducido previamente y ahora voy a atacarlo con ayuda de fármacos, con ayuda de terapeuta, con ayuda de, incluso si hay que, a la persona hay que internarla, pues con la ayuda del internamiento, con ayuda ambulatoria, un poco dependiendo de la adicción y de la situación. Esto como mínimo se mantiene habitualmente 6 meses, más o menos. La etapa de acción la cuantificamos en unos 6 meses como mínimo, puede ser más. Luego la etapa de mantenimiento, que es una vez que he superado la adicción, que ya no vivo pendiente del día a día de consumir, que he encontrado otras formas de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, etcétera, pues entro en esa etapa de mantenimiento. Y esa etapa de mantenimiento casi es permanente, para siempre. ¿En qué puede derivar esa etapa de mantenimiento? En un exceso de confianza, en un bache, en un lo que sea, que tengo una recaída. La recaída que me empuja circularmente hacia atrás. Me empuja otra vez al cambio o me empuja a la acción o a la preparación para el cambio o a la contemplación. No me empuja, es muy raro que vuelva a un estado de precontemplación donde no reconozco que tengo un problema cuando ya me está tratando sobre él. O sea, lo normal es que no vuelva a la etapa inicial, pero sí puedo volver a la segunda, a la tercera o a la cuarta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vuelta a empezar. Normalmente las adicciones, sobre todo las de drogas duras, conllevan más de una recaída hasta la definitiva, porque las recaídas son aprendizajes, son situaciones en las que dices, hostias, pensaba que lo tenía súper controlado y de pronto aquí, zas, me he llevado el zasca. Bueno, pues tengo que volver hacia atrás, sé en qué etapa, identifico en qué etapa me encuentro, tenemos que volver a rediseñar algunas estrategias y volver a avanzar hasta que lleguemos otra vez a la etapa de acción y a la etapa de mantenimiento. Y ahí sacar esas contingencias que me han hecho recaer la primera vez para evitar que vuelva a tener un tropiezo por esto, ¿vale? O sea, las recaídas se contemplan como parte del proceso y como parte del aprendizaje para el dejarlo definitivamente. Bueno, algunas, esto como lo voy a mandar, lo veis tranquilamente. Estos son algunas de las terapias que se manejan en psicoterapia de ayuda con determinados tipos de adicciones. Con el tabaco se manejan unas, con el cannabis otras, alcohol otras, estimulantes y opiáceos. Os voy a hablar simplemente ahora de las más importantes o algunas de las más importantes. La NE significa nivel de evidencia. 1++, pues es las que han demostrado mayor evidencia científica o mayor eficacia, ¿vale? Entonces, las 1++, son las más recomendadas para ese tipo de adicción concreta. Las 1+ tienen un nivel menor de evidencia, pero también funcionan. Y las 2++, pues están por debajo de las 1, ¿vale? También, por ejemplo, en opiáceos, pues las que funcionan con 1++ en otras adicciones, pues en opiáceos tienen un 2++, es decir, han demostrado eficacia, pero no tanta como con otras adicciones. Y luego, el grado de recomendación A quiere decir que es la más recomendada. Hay 4 grados, A, B, C y D. El A es la más recomendada, el B es la segunda más recomendada, la C es no ha demostrado todavía suficiente eficacia, pero si no hay otra, pues aplícala, y la D es que está en fase experimental. Bueno, algunas de las más comunes. La terapia cognitivo-conductual, esta, si os habéis fijado en la tableta anterior, pues era una de las más recomendadas en casi todos los consumos, en casi todos los trastornos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que busca es cambiar la forma de relacionarme a nivel de pensamiento, romper las estructuras de pensamiento, los mapas mentales, las creencias que tengo relacionadas con X cosa, en este caso con las sustancias, para modificar mi conducta. Es decir, cambio el pensamiento que me lleva a determinada conducta para intentar encontrar nuevos significados, nuevos sentidos a las cosas con las que me han llevado a consumir, digamos, ¿no? Entonces, si cambio el pensamiento que me ha llevado a una conducta, es posible que esa conducta cambie o oriente hacia otro sitio. El control de contingencias, pues aquí se usa la reafirmación positiva.
otorgando recompensas, privilegios por no consumir drogas, sesiones de apoyo, participación activa, etcétera, y tomando medicamentos de acuerdo con las indicaciones. El control de contingencias al final es intentar controlar todo lo posible todas las situaciones de riesgo que me pueden llevar a consumir, ¿vale? Y premiar por ese control de contingencias. La terapia de estimulación motivacional, en muchos casos, como el circuito de recompensa comparte gran parte del mismo con el circuito motivacional, pues al final las motivaciones por el resto de cosas van disminuyendo, me quedo hipomotivado, por debajo de la motivación normal que debería tener una persona, salvo por el consumo de droga, con lo cual lo que hacemos aquí en la terapia de estimulación motivacional es usar estrategias para aprovechar el tirón que tiene la persona para dejar de consumir, implicando la motivación hacia otros sistemas, o sea, estimulando la motivación que en ese momento está hipoestimulada. Y luego la terapia familiar, que es muy importante por lo que decíamos, porque el sistema familiar es básico para poder ayudar a una persona. Todos los apoyos que tenga alrededor son básicos y son afectados también, porque al final cuando una persona consume está fastidiando todo el sistema, todo el entorno que tiene alrededor. Entonces, la terapia familiar y la ayuda familiar, tanto como afectados como posible ayuda, pues son básicos. Entonces, es importante que se implique, a ser posible, a toda la familia en unos mínimos. No es que tengan que ir a los mismos programas que la persona, pero sí que tienen que aprender ciertas formas de relacionarse con la persona adicta, tienen que tener ciertas dosis de psicoeducación para entender cómo se tienen que relacionar con esa persona, cómo se tienen que relacionar con el problema, de qué es bueno hablar, de qué no es bueno hablar, qué es bueno reforzar, qué es bueno no reforzar en cada momento para ir un poco ayudando y yendo pues como coterapeutas, sobre todo en fase ambulatoria, fase donde la persona no está internada. Y bueno, pues algunos medicamentos usados comúnmente para tratar la adicción y la abstinencia, pues en opioides, la metadona, la buprenorfina, esto simplemente para que os suene, vamos, naltrexona o lofexidina. Estos son para ayudar a la abstinencia. La nicotina, pues los tratamientos de reemplazo de nicotina, como los parches, los inhaladores, y luego el bupropión o la vareniclina. La vareniclina, joder, que no me sale nunca el nombre. Y luego en el alcohol, pues también se utiliza la naltrexona, el desulfirano o el camposanto. Bueno, pues estos son algunos medicamentos de ayuda simplemente para que os suene. Y hasta aquí llegaría la parte de ponencia como tal. Nos hemos ido un poquito, hemos empezado un poquito más tarde, está clavada para que dure más o menos hora y media, pero como nos hemos extendido un poquito de más en el inicio, pues eso lo hemos recuperado ahora por detrás. Nada, alguna intervención muy rápida, si alguien quiere intervenir. Azka, creo que tiene por ahí la mano levantada. Y con esto finalizaríamos. Yo os agradecería que me dijerais un poquito, me pusierais por el chat pues el feedback, si os ha gustado, no os ha gustado, etcétera. Y si veo alguna preguntita, la contesto también por ahí. Azka, ¿querías hablar? No. Vale, Cristina decía por ahí que que en muchos casos el entorno es bueno y se enganchan por la curiosidad. Pues efectivamente, ahí lo que influye es el entorno social. Normalmente el entorno de amistades o el entorno cercano, donde a lo mejor alguno pues es el más adelantado de la época al vapor, a no sé qué, o a el primero en tirar para adelante un botellón, y a partir de ahí, pues sí, puede esa curiosidad. Pero esa curiosidad no tiene que derivar en una adicción, ¿eh? Ojo. O sea que en muchos casos el probar una sustancia, pues la pruebas y ya está. Y a partir de ahí no tiene que ser una persona adicta. Puede ser una persona que lo ha probado por curiosidad y ya está. Eso ocurre en muchísimos casos y no acaban siendo adictos. Y en otros casos sí. Muchas gracias. Fenomenal. Vale, tengo un caso cercano y me ha ayudado bastante a entender. Me alegro mucho, Carmen, también. Muy interesante, muchas gracias. Se hace corto, sí, se hace corto, Cristina, hora y media, para profundizar los tratamientos. Vale, perfecto. Os dejo, vale, os voy a dejar en el chat mi correo por si alguien me quiere escribir o me quiere hacer alguna pregunta. Os lo dejo en el chat. Y también, bueno, redes sociales. Es verdad que ahora he estado muy liado con algunas cosas y lo he tenido un poquito más aparcado. Pero bueno, tengo en Instagram y en TikTok, en YouTube, tengo un canal que se llama Psicoparlante, @psicoparlante. Psico de psicología, parlante de hablar. Y nada, pues ahí también cuelgo muchas cositas interesantes de psicología y de determinadas cosas que a lo mejor os gustan. Y pues nada, pues también os agradezco. Si tenéis ahí interés y me queréis escribir por ahí, también me podéis escribir por ahí. Vale, muy satisfecha de aprender. Muchas gracias, gracias. Te sigo ya. Perfecto, Cristina. Muy bien.
Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a ti, Yanis, también. Estefanía, María Ángeles, y nada, que tengáis muy buen día y que os sirva de ayuda para cualquier situación que se os plantee. Hasta luego.